Bienvenidos amigos y amigas a su programa favorito, su podcast que le cuenta la historia del Mundial Alcemos la Copa. Contamos hoy día ya con la presencia de nuestro querido amigo Johnny Vizcaíno a la distancia de la hermana República de Carapungo. Ahora que ya nos vamos a federar, entonces Carapungo quiere tener su propia su propia república. Así que le damos la bienvenida a Johnny a la distancia. Ha sido una de las presencias más esperadas en este podcast para hablar sobre la historia de los mundiales. Bienvenido, Johnny. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va a los amigos televidentes, a los amigos oyentes? Muy buenas tardes. Usted dice la más esperada. Sí, la semana pasada quise salir, pero la tecnología parece que nos ganó un poquito desde hace 2 semanas atrás también, ¿no? Pero ya como dicen los técnicos, hemos corregido los errores y ya estamos para entrar al diálogo, ¿no? Con los compañeros, con Cachito, con Lucho, con usted, Alejo, sobre este tercer mundial, que de pasito le calificaron como el de vencer o morir. Así es que bienvenidos a todos los amigos televidentes al tercer mundial de fútbol de 1938. Así es, recordemos también que estamos ya en la plataforma de Spotify, así que también un saludo a los oyentes, no solo a los televidentes. Lucho Dueñas, bienvenido a este tercer programa de Alcemos la Copa. Bueno, ahora sí creo que vamos a alzar la copa, pero vea, bien alto. Ya tenemos a nuestro compañero también, Johnny Vizcaíno, un hombre que ha recorrido mucho, ¿no? Y sabe de la historia de este fascinante mundo que es el mundo de los campeonatos mundiales. Así que qué gusto tenerte, Johnny, con nosotros y para hablar un poquito de estas cosas, ¿no? Que la gente de pronto sabe de los mundiales, pero no conoce algo importante, cómo se dio, qué hechos hubo, esas anécdotas que la gente no conoce. Aquí estamos para llevarles a todos ustedes, ¿no? Que lo conozcan y que sepan un poquito más, porque ya mismo están golpeando las puertas del próximo campeonato de Qatar, en donde Ecuador también está presente. Damos también la bienvenida a nuestro compañero y dueño de casa, Edison Cachito Ramírez. Un gusto, mi estimado Alejo y compañeros, también pues con la alegría de siempre estar acá aportando junto a Johnny Vizcaíno, que bueno, le damos la cordial bienvenida para que nos participe, ¿no? Experiencias desde el tema del periodismo, desde el tema de la parte muy importante, la narración y otros elementos que son importantes dentro de aquello. Y bueno, un poquito le lanzo la pelota para que recuerde a Johnny. Esto de lo mundial, ¿no? De los mundiales, siempre recordar que la tecnología estuvo a la par de los mundiales para sacar sus réditos económicos sobre todo y multiplicar, hacerle global. Y uno de los medios en la que sobresale en este caso fue la radio y también a la par la televisión, que en su momento fue creando ciertas imágenes o ciertos programas de forma precaria, diríamos, ¿no? De acuerdo al crecimiento tecnológico. Pero mi estimado Johnny, usted conoce cómo se trabajaba anteriormente, ¿no? Nosotros recordamos en la historia de los mundiales está el teléfono, por ejemplo, sí, que señor, se usaba como micrófono, por ejemplo. La señal de los 4 hilos, ¿no? Que se conocía también a nivel internacional, usted lo conoce muy bien. Y entonces vamos a hablar de eso en el espacio que nos corresponde, porque eso apasiona también, mi estimado Johnny, con su experiencia y la participación en eventos internacionales nos va a dar una mejor luz, claridad de cómo se manejaba todas estas participaciones sobre las transmisiones a nivel internacional sobre todo. Así que la pelotita con usted, Alejo. Estos temas y muchos más los vamos a tratar a lo largo de este podcast, de este programa. Mi nombre es Alejandro Alvarado, quien desde los controles y en la moderación de estos muchachos muy impetuosos al momento de Johnny, muchacho le dicen, 85 años. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas a su podcast favorito, Alcemos la Copa. Alcemos la Copa. Cruzamos ideas y contamos la historia del rey de los deportes, el fútbol.
Sin ser expertos, disfrutamos de una charla amena con anécdotas y buen humor. Comenzamos. Temporada 1. El Campeonato Mundial de Fútbol. Bien, entonces le vamos a dar el paso a Lucho para que nos ponga en onda en este... Pero voy andando con agilidad. No, bueno, empezamos con el tercer mundial que se realizó en Francia 1938. Luego del gran éxito del primero y del segundo campeonato mundial, entramos al tercero en Francia. Pero aquí viene una de las situaciones importantes que se han dado en esta elaboración para los campeonatos, ¿no? Vea, porque se habla de que el presidente Jules Rimet hace rato estaba por acá, ¿no? En el continente sudamericano golpeando la puerta y habían 3 candidatos. Era Alemania, Francia y Argentina los que peleaban para ser las sedes de este tercer campeonato mundial. Y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, ha hablado, dado la palabra y dicho todo lo demás, que Argentina iba a ser nuevamente la sede del campeonato mundial. Pero cosas extrañas se dieron y no sucedió eso. Y ya en Alemania, en el año de 1936, en donde todos se reunieron para decidir la sede, vea, el que metió, dicen, carpeta por debajo fue el presidente. El expresidente también de la FIFA, el señor Robert Jurin. Bueno, usted sabe más de francés, Cachito y Johnny. Él dice, vea, presentaron un proyecto extraordinario y se aprobó por mayoría. Le dieron a la sede a Francia. Y ahí sí las cosas comenzaron a ponerse color de hormiga. En cambio, los sudamericanos apoyaron a Argentina y dijeron, no, vamos tranquilamente, porque no es así las cosas. Las cosas se deben jugar limpiamente, no por debajo. Y ahí hubo ese pequeño inconveniente y ese relajo. Desiste ahí Argentina, ¿no? Desiste Argentina, Uruguay. desiste Colombia y todos ya no quieren ir a este campeonato mundial. Y otra de las cosas, en este campeonato del 38 en Francia, vea, movimientos telúricos, porque la Segunda Guerra Mundial también estaba golpeando las puertas, ¿no? Alemania con Adolfo Hitler, vea, estaba golpeando las puertas, estaba expandiéndose y todavía había movimientos políticos de guerra. Y esas es el inicio de este campeonato de Francia de 1930. Hay que recordar, y bueno, ya vamos a también dar paso a Johnny. España también empieza con la guerra civil en la parte interna. Y esto va perjudicando para que en sí tome la decisión de no participar, ¿no? en este mundial. Así que en Europa también se atraviesa situaciones complicadas a nivel político, social, económico, y que no les permite justamente tener esa oportunidad de participar a nivel mundial. Pero Johnny, ahí también es un tema súper importante, ¿no? La participación de Cuba en su primer mundial. Así que Johnny, ¿no? Todo esto también es parte importante, usted ya lo calificó, ¿no? El tema, ¿cómo se le denominó a este mundial? Sí, Cachito y compañeros, lo principal para que se realice este mundial en Francia fue que, como lo dijo Lucho, el presidente Jules Rimet, el tema Segunda Guerra Mundial. Él quería, a lo mejor pensaba que era el último mundial que se iba a realizar, y por eso hubo los movimientos por debajo para la votación que hubo con alguna diferencia, que fue otorgado a Francia. Pero como ya lo dijo Lucho, a Argentina no le gustó esto porque se había conversado en los anteriores mundiales sobre la alternancia de continentes. Entonces le tocaba al continente americano esta sede del Mundial del 38, pero por estas situaciones de la guerra mundial, Jules Rimet manifestó: quiero que se juegue en mi país, porque puede ser la fútbol, y ahí usted sabe que en esos inicios del fútbol y de los mundiales, mucho tuvo que ver la política por debajo para decir tú sí, tú no, y eso fue lo que se llegó a lograr. Los dos únicos países
representantes de Américas, como lo dijo Cachito, Brasil y Cuba. Fueron los dos únicos que fueron representando a América. Pero Brasil, Johnny, compañeros, Brasil va por no que de buena gana, sino que Brasil pensaba ellos organizar el próximo campeonato mundial, el de 1942. Los brasileños ya estaba listo, hablado también por debajo, por encima y por los costados que Brasil iba a realizar el campeonato mundial del 42, y por esa situación va a este tercer campeonato. Hay la fuerza de interés, sí, ¿no? Sí, señor. Lo bueno y lo último y lo novedoso es que Cuba era el equipo o la selección que por primera vez estaba asistiendo a este campeonato. Bueno, que nunca ha sido, digamos, un deporte principal, pues, el fútbol en Cuba. Bueno, no tenía esa situación, ¿no? Como deporte Cuba, pero ahí estuvo en el tercer mundial, Johnny. Así es, y se inscribieron, fueron 37 selecciones, ¿no? Para participar en este torneo, tras los buenos 2 mundiales anteriores que se realizaron. Todos querían participar en el mundial de fútbol, en esta ocasión que fue en Francia, pero hubieron otras situaciones que se estaban dando en el mundo. Por ejemplo, España se encontraba en una guerra civil, entonces la situación ahí se complicó. Austria clasificó, pero fue anexado a Alemania, y sus jugadores tuvieron que ir a integrar la selección de la Alemania nazi, y dejó vacante su cupo, ¿no? Mira, pero otra de las cosas también que se da en estas situaciones, este es el último formato de campeonato que se daba, ¿no? Eliminación directa, ¿no? El partido directo. Si había empate, 30 minutos más, y luego había al siguiente día se continuaba el partido, ¿no? Para ver cuál es el equipo que pasaba. Y esa es una de las situaciones también que llama mucho la atención, o llamará la atención, que el campeón anterior, que era Italia, va a seguir en este campeonato mundial. Y lo decíamos, ¿no? Lo de Uruguay, que fue el primer campeón en estos torneos mundiales, no asiste nuevamente, no va al tercer campeonato mundial. Y esas son las situaciones que se han ido dando, ¿no? De a poco, vea, más ha prevalecido la situación política que lo deportivo. Guerra en Europa. Acá en América todavía también nosotros dependíamos mucho de lo que haga la política europea. Estábamos hablando de España, estábamos hablando de Japón, estábamos hablando de Alemania, que ya comenzaba a expandirse, ya esa telaraña, ¿no? Maliciosa de expandirse por Adolfo Hitler, ya comenzaba a dar efectos negativos en el mundo. Y esas son las situaciones, las bases que se da para este tercer mundial. Y si Cuba participó en esta ocasión por primera ocasión, también, de acuerdo a la historia, está India o Indonesia, que participa por primera vez en este inicio de mundiales para este país, porque claro, igual hay problemas en toda esta situación a nivel de continentes, de países, realmente, que permite la participación de países que no tenían mayor participación en la organización del fútbol, y ahora justamente se les da esta oportunidad, y ya iremos abriendo un poco más los espacios para analizar. Entonces, toda esta problemática, John y compañeros, es justamente esto, ¿no? De que la fuerza política o la situación política y de los líderes que estaban en varios países también tienen su incidencia para organizar y participar, y también determinar en la FIFA cómo se va interponiendo intereses a todo nivel, y dejando quizá a otros tantos deportivos para tener justamente esta posibilidad de participación. Así que todo esto incide mucho. En conclusiones, Alejo, compañeros, es el tema de la política, incide muchísimo, ¿no? en cada uno de los mundiales. Mi estimado John, igual, ¿no? La situación del fútbol en sí tiene pues coincidencias muy importantes con la política.
Así es, aquí le voy a cortar un poquito. Así es. Hacer un tema, el cartel para este mundial fue diseñado por Henry Desmet, un diseñador que ganó un concurso que se convocó para realizar este cartel, pero vemos, por ejemplo, que es un futbolista poniendo los pies sobre el mundo. O sea, vemos que en ese momento el tema del dominio mundial estaba en juego, con Alemania conquistando los países aledaños, Italia con el fascismo, en España el tema del franquismo y también la guerra civil. Es decir, el mundo vivía un escenario belicista de guerra y también un tema, una disputa por el dominio mundial. Así que este cartel refleja eso, ¿no? Como un jugador con su balón está posado sobre un globo terráqueo y de alguna manera nos transmite ese mensaje, la disputa por el dominio del mundo en esos momentos. También es la primera vez que se juega ya con un balón oficial. Si vemos, en el 1934 se jugó con un solo balón para todos los partidos, pero esta vez fue un balón diseñado exclusivo ya para el mundial. Fue denominado Allen, y este balón ya no tenía la vejiga. Por primera vez se usó ya un caucho que, al ser inflado, ya no necesitaba los cordones clásicos. El Bleris. Exactamente, ya no necesitaba ni el Bleris ni los cordones, así que ya sería el Bleris. Ya sería el Bleris, que se inflaba y ya no necesitaba la vejiga. Estos son los avances que se tenían en torno al diseño y a los balones. Ahora sí, adelante, Johnnycito, que le estaba haciendo el corte ahí. Ya, no, tranquilo. De lo que manifestó Cachito de la aparición de Indians orientales, holandesas, como lo dijo la actual Indonesia, ellos participaron sin tener que jugar, clasificaron, porque además de que renunció, o no fue Argentina, no fue Uruguay, también renunciaron para participar Japón y Estados Unidos, porque la situación bélica que se aproximaba, la guerra y especialmente el aspecto político que comenzó a enredarse dentro del fútbol, hicieron que esas dos naciones tampoco vayan a participar en ese mundial. Solamente participaron 15 selecciones que llegaron a clasificar, otras que no jugaron pero que estuvieron presentes en el mundial. Y para mí, la sorpresa para este mundial, como ya lo analizaron ustedes, fue la presencia de la selección de Cuba. Cuando Cuba, hasta en los actuales momentos, tenga alguna cuestión destacada dentro del fútbol latino, digamos, peor mundial, pero en ese tiempo todo se podía dar dentro del fútbol mundial, compañeros. Bueno, eso es importante también lo que acaba de decirnos Johnny. En un principio estaban 16 selecciones, o sea, ya clasificaron el resto, iban ya al mundial 16 selecciones, incluida lo de Austria, pero que ya estaba anexada con Alemania nazi. Pero viene otra de las cosas, ¿no? Porque en el calendario le ponen a la selección de Austria para el sorteo. Ojo, para el sorteo le ponen al equipo de Austria. Pero aquí viene una de las situaciones. Si la mayoría, 9 jugadores de Austria, la selección de Alemania los pone en su equipo para que ellos participen por Alemania, no le dan ya cabida, ¿no? a la selección de Austria, que van retirando. Y otra de las cosas es que por primera vez también se da, primera vez desde el tercer campeonato mundial, se da un sorteo. Tiene que haber sido con hojita, ¿no? Con hojita. Y un niño, el nieto del presidente de la FIFA, el señor Jules Rimet, el niño Yves Rimet, hace el sorteo manual. Muchacho, ¿no? El niño. Pero aquí hace también, no es simplemente de decir, como hasta ahora, Johnny, como hasta ahora, el que tiene padrino se bautiza. Ahí también en el mundial, las selecciones más fuertes, las selecciones que aparentemente tenían esa situación de quedarse con el título,
Vea, ellos son las cabezas de serie. Claro. A partido único, ¿ah? O sea, a los más de Belín, a este. Más Como débil. se dice ahora, la bolita caliente. Sí, en los señor. sorteos. Antes no había bolita. Ahí en ese tiempo eran los papelitos. No, pues no, todavía no le inventaban la caliente, pero sí habían las bolas, sí, pero no las calientes. Ah, ahí está. Había un recipiente, ¿no? Que permitía ahí sacar el papelito, pero ya en el fondo había ya el trabajo. Una manga ya. Sí, no, Dionisito. Eso es importante también, ¿no? Una anécdota se cuenta acerca de esto que decía Lucho de Alemania y la anexión de Austria, que Alemania tenía un equipo bastante flojo, que necesitaba a los jugadores austriacos precisamente para fortalecerlo. 9. Así es que, y esto se dejó ver, por ejemplo, en el mismo año 1938 la selección inglesa juega un amistoso con Alemania, donde justamente le juega demasiado, digamos, para Inglaterra fue demasiado fácil el partido. Pero había un jugador muy conocido, me parece que es Zinedal, su apellido austriaco, que jugaba obviamente obligado en Alemania ese partido, pero claro, de muy mala gana, ¿no? Entonces, a manera de despedida, la selección austriaca juega un amistoso con Alemania. Es decir, ese sería su último partido como selección austriaca, porque de ahí en adelante ya sería solamente Alemania. Austria. Y ese partido obviamente tenía que perder Austria, ¿no? Pero claro, como era la selección tan floja, estaban 0-0, es decir, Austria no jugaba al 100 y Alemania no podía jugar. Era un equipo bastante flojo. Así que Zinedal dice al final, esto está tan fácil, y mete el gol y gana 1-0 Austria. Lamentablemente el jugador varios meses después ya falleció en su hogar con un escape de gas. No sabemos si se habrá escapado el gas o le habrán dado abriendo el gas, pero ¿no es cierto? Ese fue uno de las anécdotas de cómo se anexó Austria a la selección de Alemania, ¿no? Y claro, ahí están las incidencias políticas, ¿no? De los Sí, grandes sí, líderes sí. que influyen en todo esto, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito organizacional, diríamos, de todo un evento deportivo. Y por debajo, como se suele decir en la actualidad, pues Johnny, ¿no? Abajo de la mesa, mucha agua corre, ¿no? Y entonces ahí están ciertas incidencias y la historia así lo dice, Johnny. Así es, y como está en la actualidad, hay intereses que tienen los grandes del fútbol, me refiero a los dirigentes, a los de la FIFA, que siempre buscan a las selecciones atractivas que clasifiquen. Ustedes saben, por el tiempo, los movimientos por debajo que se hacen para que llegue tal o cual selección que sea una atracción del mundial. Es pensando en el aspecto económico. Eso es más que todo. Puede tener una selección que no tenga renombre a nivel mundial, pero que haga un buen fútbol, vistoso, todo. Tratan de opacarla. Está sucediendo también, o sucedió en la actualidad, en las eliminatorias, no solamente por acá, por América, sino en Europa, buscando selecciones que clasifiquen, pero no le dieron los resultados y tuvieron que quedarse al margen de la misma, pero por todo lado buscan algún pretexto, alguna otra selección para poderla sacar. No estoy hablando del momento de la selección de Ecuador, a nivel general, para que ingresen selecciones que son atractivos, porque saben decir que no puede faltar Italia, que no puede faltar Brasil, ya Argentina faltó a un mundial, eso ya es mucho más acá, pero siempre la dirigencia del fútbol mundial buscan a los atractivos en el aspecto económico, y si están metidos los políticos por debajo, mucho más, como en ese tiempo Mussolini era el que mangoneaba, como se dice, a la dirigencia del fútbol mundial. Bueno, el hombre era pesado. Como usted. Bueno, bien pesado como Johnny Vizcaíno. Usted vuela, ¿no? Avanzamos de Luchito ya al señor. desarrollo del mundial. Tenemos 10 estadios, 9 sedes que se jugó este campeonato en Francia. Tenemos
Vea, vamos a dar a conocer, ¿no? En la ciudad de Antibes, el estadio de Fort Carré, 7,000 aficionados. En Burdeos, en el Parc Les Courrets, 35,000. El Abeur, estadio de la Caben Verte, 3,000 personas. Lille, en la ciudad de Lille, el estadio Victor Bouquet, 15,000 aficionados. En Marsella, el Velódromo para 60,000 personas. En París, el Parque de los Príncipes, 49,000 aficionados. En París también hubo otro escenario, el Estadio Olímpico Colombes, que era para 45,000. En Rennes, el Velódromo municipal para 9,000 personas. Toulouse Chapeau, era el estadio para 22,000 aficionados. Esa era es la capacidad. Las sedes y la capacidad. Ahí me surge una preocupación a mí, porque ya en este Mundial de Qatar, ¿cómo Luchito va a pronunciar esos nombres en árabe? Porque en francés Se le pone no complicado. Bueno, ¿para qué de los principis? Dice Johnny, no sé qué ha rodado tanto. Ahí, ¿estamos bien o estamos mal, Johnny? Ahí va a tocar seguir un cursito para pronunciar los nombres de ¿Qué dice usted de los estadios de A Qatar. ver, le aclaro, ¿no? Claro. He estado en algunos partidos, sí, pero no he rodado. Ya, eso es otra cosa, bueno, señor Dueña, rodar. No se enoje, no se enoje. No, espera. No se enoje. En esto. No. El tema es que a la asistencia con esos estadios con poca capacidad, pero a nivel de estadística, en este tercer mundial le ponen una media de 45,000 personas en los partidos. No sé, ahí le escucho estadios con 2,000 personas, Con que 7,000. estuvieron presentes, pero le ponen, con 7,000 le ponen una media de 45,000 personas que estuvieron en los cotejos de ese tercer mundial. Esos datos, yo tengo otros datos. Una capacidad por partido de 20,000 personas le tengo yo. Bueno, hay que verle esa. Digamos en las etapas correspondientes de los juegos. No, o sea, y ya ahí luego asistieron 20,000 personas. De promedio. Claro. Llegan 20,872 aficionados por partido, Johnny. Por ahí tengo yo ese dato. Usted tiene otro de 40. Pero bueno, vamos a ver también a la gente, ¿no? Que conoce, que está pendiente. Pero recuerden que ustedes siempre pueden comentar, amigos y amigas, en los comentarios, en la caja de comentarios y retroalimentación. Claro ahí que sí. Pueden estar Sí, ahí nos dan aportes para nosotros tener la cifra, digamos que casi exacta, ¿no? Creo que va a ser difícil, Johnny y compañeros, difícil. ¿Por qué? Porque estamos todavía, creo que no había, ¿no? Gente que se especialice para llevar los datos específicamente. Pero bueno, por ahí se mantiene eso. Las estadísticas, dice usted. Señor, las estadísticas. Pero bueno, además del control de ingreso, ¿no? Que en esos tiempos debe haber sido muy precario. Sí. Si hablamos de la política que se involucrado en esto, imagínense el otro aspecto organizativo, pues control de entradas, si hubo entradas, cómo era la seguridad allá, no, más allá la seguridad de armas nada más, pero el resto no. ¿Habría empujones? Como se da aquí. No sé. Puestazos se llaman, ¿no, Johnny? Para entrar, yo creo que sí, como esto se iniciaba en el fútbol mundial, todos querían estar presentes en un partido del mundial, todos querían en ese tiempo y hasta en la actualidad decir, yo estuve en tal mundial, estuve en tal partido. A lo mejor todo ese público que asistió era un privilegiado, porque se iniciaban los mundiales de fútbol, era el tercero, hubo éxito en los dos primeros, entonces en un tercero llamaba más la atención y por eso, por ende, también habían selecciones mucho más que querían participar, ¿no? Yo creo que va cambiando el tiempo, ¿no? Usted dice el empujón a la entrada, puede ser, ¿no? Porque la humanidad no ha cambiado, sigue igual. Si no, hablemos de otros partidos, cómo se ha visto los empujones que han querido entrar a la brava, como se dice, sin pagar, pero querían estar presentes en esos partidos. Como nosotros solemos decir acá, los pavos, ¿no? Y aquí a mi lado, imagínense, en los partidos importantes quería entrar como pavo ahí al Estadio Olímpico Atahualpa, por ejemplo. Pero mira, la situación es, los tiempos
pasados, ¿no? Estamos hablando de 1938, el tercer mundial. La gente iba encachinada de eterno. Eso es lo bueno, ¿ah? Ah, sí, sí, de sí. eterno. Eso es, No, y ahora va usted como quiera. Pero bueno, los 16 equipos que estuvieron para arrancar el campeonato y de ahí le sacaron a uno. Que nos Francia. tiene ahí, exacto, Sí, la referencia, Francia, por favor. Bélgica, Italia, Noruega, Brasil, Polonia, Checoslovaquia, Países Bajos, Cuba, Rumania, Suecia, Australia, Hungría, Indias Orientales, Suiza, Alemania. Aquí le sacaron de ahí de la oreja es a Austria, porque ya estaba parte de Alemania nazi. Lo que y ya decía le Alejito, dejaron- ¿no? Sí, Sí, señor, sí. ya no le dejaron participar. Quedaron solo esos 15 selecciones, todas, bueno, la mayoría europeas, y así que así, ¿no? Algunas europeas dijeron no. Muchos problemas bélicos en esta situación. Bueno, ahí, sí, Alejito. Sí, De lo que usted arrancamos ya dijo, con el Lucho, bloque de de la asistencia al desarrollo promedio, Ujú. eh, Sí, siga. sí, según el último dato que ahorita acabo de sacar, En su cuaderno, cuando era joven usted. 20.872 personas por partido. Usted tiene toda la razón. Sí, Bueno, ahí eso está. me lo escribió, creo que un ¿Usted no escribió eso? amigo de Mussolini, y él me puso mal la cantidad. No. 20.872 personas por partido. Usted tiene toda la razón. Primera vez que me dice eso, don Johnny Vizcaíno. Vea, me siento halagado. El primer partido que se realizó entre Suiza versus Alemania. 1-1 el resultado. El primer partido estamos hablando, ¿no? Y luego vamos ya de forma general también 1-1. Claro. Pero luego el equipo de Suiza le gana a Alemania 4-2. Empates, 30 minutos, al otro día regresan y juegan. Eso es lo bonito, ¿no? Y todavía utilizaban los zapatos, los pichurcas, pero eran tipo botines, ¿ah? No eran bajitos, sino tipo botas, los famosos pichurcas. Si tiene, Johnnycito, usted por ahí. ¿Qué? ¿Los zapatos? Claro. No, ya eso ya no hay, pues. Ah, Ya, Ni en, ya ni no en la hay esos biblioteca zapatos, ni no, archivo. no. ni- así están las cosas. Pero mire, hay... Ni para recordarlos, no hay. Para recordar, Johnny y compañeros, hay partidos importantes en este, ¿no? Uno de los partidos que se recuerda mucho en esta situación, es el de Brasil-Polonia, que termina 6-5 A favor de. a favor de Brasil. 6-5, ¿ah? Muchos goles. El mejor partido de ese mundial lo calificaron. Sí, señor, pero también hubo cosas que muy fuertes, ¿no? Pierna fuerte por parte de los polacos, muchos goles, muchas emociones, y en donde, vea, aquí se destaca un jugador brasileño, Leonidas da Silva, que le apodaron el Diamante Negro. Claro, ¿Ah? claro. ¿Sí se La acuerda, historia Cachito? sí. La historia dice así, ¿no, Johnny? Uno de los jugadores que más adelante. Sí, le estoy manifestando usted haciendo el recorderis de este partido de Brasil-Polonia. En el tiempo reglamentario terminó 4-4 y fueron a la prórroga y Brasil ahí sí ganó 6-5. Y lo más destacado de este partido fue que Leonidas marcó uno de los tantos sin zapato. Sin zapato, porque la cancha era un lodazal, según cuenta la historia, y el árbitro, el señor Iván Enklin, le obligó a ponerse los zapatos, o las botas, como se decía en ese tiempo, pero el jugador ya había marcado el tanto sin zapato. Entonces, una de las anécdotas que tiene ese partido, calificado el mejor del Mundial de 1938, sin zapatos, y Leonidas le dio la victoria ahí sí a Brasil por 6-5 sobre Polonia, que era otra de las selecciones de ese tiempo muy fuerte para ese mundial. Oiga, y ahí particularmente uno de los goles, hay una fotografía que la publica, ¿no? Una de las, diríamos en este caso, hablemos de los medios Medios gráficos. de ese entonces,
una gráfica justamente del jugador, ¿no? Que va a festejar con el público y se encuentra con unas dos damas que le aplauden, o sea, le miran al jugador. Realmente ahí es parte de esa gráfica que nos demuestra mucho, ¿no? Esa empatía que maneja el jugador brasileño con la hinchada, y sobre todo le mira ahí las damas que sonríen y le dan esa alegría y diríamos comparten, ¿no? esta felicidad del jugador que marca este gol de la victoria, que eso también trasciende mucho, ¿no? El hecho de siempre estar apegados al hincha o respetar al hincha. Bueno, esa es otra situación que nos transmite uno de estos partidos tan importantes. Otro de los partidos que llama la atención, ¿no? Es el de Cuba frente a Rumania, en donde sin saber ni leer ni escribir, los cubanos empatan el partido 3-3. El archifavorito era Rumania, pero empata a Cuba 3-3. Pero lo que viene, ¿no? Luego es cosas de asombrarse. En el alargue gana la selección de Cuba, pero luego Cuba pasa a enfrentarse a Suecia. Vea, pero lo anecdótico y la historia dice, ¿no? Que el arquero de Cuba no quiere tapar, sino se va a transmitir en una radio cubana, ¿no? ¿Qué le parece, John? No sé para qué fue al Mundial, ¿no? Porque bueno, fue al Mundial porque su vocación a lo mejor era el periodismo deportivo, era la narración, y por ahí, como seleccionado de su país, abandonar la portería, es que en ese tiempo no eran profesionales, ¿no? Entonces, el futbolista tenía otra actividad y le gustó el relato y dejó abandonada la portería. ¿Qué perdía Cuba con su participación? Más vale ganaba con su presencia estando en el Mundial, claro. Entonces, para Cuba fue importante haber llegado a ese Mundial, sea como sea, ¿no? Así no haya clasificado por la renuncia de otros equipos, pero estuvo en el Mundial, que eso lo estamos analizando hoy en la historia, y de ahí para acá, ¿Cuba ha aparecido en otro Mundial? No creo. No apareció. Hasta el momento no, señor, que se sepa, ¿no? El arquero se llamaba Benito Carvajal, ¿no? Arquero cubano. Le dicen, vea, y ha de haber tenido condiciones, pero lo malo es de esto, ¿no, John y compañeros? Que eran los 11 titulares y los 11 tenían que jugar, o sea, no había cambios. En el partido no había cambio. Y para el partido más importante que Cuba jugaba, vea, el arquero dijo, me voy a lo mío. Así estaban las cosas. Y siguió avanzando este campeonato. Pasaron los equipos a los cuartos de final. Dígame. Esto de lo que no había cambio, esto recién se modifica luego del Mundial de 1966 o de las eliminatorias de 1966, porque hubieron lesionados, y nosotros recordamos del fútbol ecuatoriano cuando jugaron en Guayaquil, Ecuador, Chile. Nos venimos muy acá, pero para los que no conocen mucho la historia, Ansaldo, que fue nuestro arquerillas y tuvo que seguir así Ansaldo jugando, y de ahí vino el pedido para cambiar esa parte del reglamento y ya llegar con cambios ahí sí al Mundial. Sí, señor, Cachito, ¿no? Ahí estaba. Y en el primer Mundial, si no estamos equivocados, los jugadores españoles también. A ver, para no equivocarme, vea, le voy a dar mal. Jugadores españoles, le dije, no. La mayoría de los seleccionados estuvieron lesionados, y también ahí se lesionó el arquero Edison Cachito Ramírez. Y claro, ahí están las modificaciones o las necesidades de permitir que haya estos cambios en el reglamento, que más adelante ya Alejo nos va un poco a ilustrar. Si quieren, todo esto. Ahorita mientras el Lucho busca, podemos hacer un paréntesis para ver. Habíamos hablado, Johnnycito, le cuento en el capítulo anterior, ya sobre las reglas y las modificaciones, donde efectivamente se corrobora lo que usted decía sobre los cambios. Pero también es importante, creo yo, hablar, por ejemplo, del origen de las reglas. El lunes 26 de octubre de 1863, en un bar, una taberna de Londres, el Freemasons,
se llevó a cabo una reunión que forjaría el destino del fútbol. Ebenezer Morley, abogado y deportista londinense, se reunió con representantes de una docena de clubes de la ciudad de Londres, obviamente, y propuso que el fútbol se rigiera por un reglamento sistematizado. En aquella reunión se formó por primera vez una federación de fútbol, la Federación Inglesa de Fútbol, la FA, Football Association. Lucho, para que vaya aprendiendo. Football Association. Y empezaron a gestarse las reglas del juego originales. Pocos meses después se disputó el primer partido según el nuevo reglamento, el 19 de diciembre de 1863. El equipo Barnes de este abogado Morley empató 0-0 con el Richmond en Limes Field, en el barrio londinense Mortlake. Estas reglas del juego tuvieron una oposición hasta finales de la década de 1870, sobre todo por los clubes Sheffield FC y el Hallam FC, que ellos tenían sus propias reglas. Así que la fundación de la International Football Association Board, la IFAB, que vendría a ser el antecedente de la FIFA, fue quien zanjó la polémica en 1886. Digamos que ahí ya por una asociación internacional dijo estas son las reglas de fútbol y nadie se pelea. Stanley Rose, por entonces secretario de la Football Association de Inglaterra, que reside en Londres, contribuyó a la exhaustiva reforma de las reglas de juego en 1938, es decir, para este mundial ya se había redactado por Stanley Rose las reglas definitivas, con todos los cambios que vimos en el capítulo anterior. Y Rose también se convertiría en presidente de la FIFA en 1961. Hizo tan buen trabajo en la nueva redacción de las reglas que no hubo que volver a revisarlas hasta 1997. Las 17 reglas en sí. Sí, parámetros como esto de los cambios, como esto del fuera de juego que hablamos en episodios anteriores, también este tema de él, que el golero solo puede usar las manos dentro del área penal. Son pequeñas cosas que cambian, no la esencia o no digamos lo macro de las reglas, pero sí cambian unas cositas. Digamos que las reglas macro no se modificaron hasta 1997, es decir, desde 1938 que estamos hablando de este mundial hasta 1997 no hubo que volver a revisarlas. Eso... Todo tranquilo. Ahí están los datos, señor. Sí, señor, y ya le doy. Sí, estábamos bien. El arquero español fue el que recibió las fracturas, Johnny, de las costillas, y 7 jugadores lesionados de España. Italia le ganó y pasó a la siguiente fase. Esas son las cosas, ¿ah? Ahí las ventajas que se dio al rival, ¿no, Johnny? Sí, yo recuerdo y de lo que he leído de ese segundo mundial, fueron 9 jugadores lesionados de la selección de España, entre ellos el arquero, y que, bueno, también tuvo que ver mucho el arbitraje en estos 2 primeros mundiales y especialmente en el segundo, para que Italia quede campeón, tuvo que ver mucho el arbitraje y, bueno, las lesiones también en los mundiales, ya lo dijo Alejo. Ya se habló sobre los cambios en el reglamento para los cambios de jugadores en los partidos. En un principio fue de 3, después fue aumentando y hasta el momento, ¿no? Que esto le da también una protección al futbolista, porque estar al mismo ritmo, los que quieren darle todo por su país durante 90 minutos y en climas con mucho sol, bueno, si lo sienten y pueden estos jugadores también tener consecuencias graves dentro de un partido de fútbol. Aunque muchos han dicho que en la altura no ha habido jugadores que hayan perdido la vida, pero sí, a nivel del mar, sí. Entonces, los cambios han sido importantes para el fútbol hasta el momento, como va avanzando también la tecnología. Bueno, estas son las situaciones que se han dado, ¿no? Era fuerte, ¿no? El fútbol en sus inicios. Ya de a poco va el reglamento también poniendo un poquito de para. Esas son las situaciones. Ya metiéndonos a los cuartos de final, pasa Italia, uno de los favoritos, entre comillas, que
sigue, ¿no?, con su camiseta negra, el fascismo, la política, metido de frente, metido de lleno en esta situación. Y una de las cosas que ve a los franceses les silbaban, insultaban y de todo puteaban a los italianos, Oiga, ¿no? ¿y quiénes nomás pasaron a los cuartos de final? ¿Qué selecciones? Bueno, lo tenemos, ¿no? A Francia con Italia, Brasil con Checoslovaquia, pasó el equipo de Hungría frente a Suiza, los equipos que seguían avanzando en este campeonato, ¿no? Pero lo que más llamaba la atención es ¿no? Le tocó enfrentarse a los italianos, nada más con los franceses. Luego en estadio lleno, los franceses insultaban y los italianos con el saludo fascista, ¿no? Con el saludo fascista, camiseta negra, y se alzaron con el triunfo también el equipo de Italia por 3-1. Ese es el partido también que llama mucho la atención, o llamó mucho la atención en la historia del fútbol. Y será lo los que actos fascistas. Pero Lucho, Dígame. A ver, Johnny. pero en este partido hay que destacar también, sí, en este partido hay que destacar lo que sucedió también en los graderíos, que el aficionado francés, con toda la energía que tenían en su humanidad, en su ser, cantaron la marsellesa a todo pulmón para tratar de amilanar a los italianos, pero lamentablemente no les hizo mella. No le pararon bola, como se dice popularmente ahora, y ellos le ganaron 3-1, como usted ya lo reseñó, a la selección de Francia. Ahí está el otro partido que llama la atención y está en la historia: Brasil, Checoslovaquia, Cachito, en donde vea el equipo de Brasil con sus jugadores espectaculares empató 1-1 y en la larga gana, ¿no?, el equipo brasileño también 3-1. Vea, en este partido muy fuerte, ¿no, Johnny? No sé si por ahí lo tiene. Muy fuerte, un partido en donde los checos ya dieron patadas sin miedo, hubo expulsados. Como decían en su barrio, leña. Sí, Mucha eso, leña. Leña. O sea, ahí el balón va para adelante o sigue adelante, pero el hombre no. Sí. Usted era su estilo, eso es lo que fue. El estilo de Johnny, dice, No sé, Lucho, si en este partido es donde se lo califica al director técnico de Brasil, que pagó su arrogancia, porque no, la figura que era del Mundial y de la selección en la semifinal, que no jugó Leonidas, lo dejó en el banco. Claro, que lo estaba guardando para la final. Pero supuestamente. Para la final. Bueno, no, ya nos vamos a la semifinal. Semifinal, vamos a la semifinal. Vamos con Italia-Brasil, lo que acaban de comentar los compañeros. El técnico de Italia puso todo lo que hay que poner. Era Vittorio Pozzo, el segundo campeonato mundial de Vittorio Pozzo, ¿no? Ya fue campeón en Italia, ahora buscaba el bicampeonato en Francia. Y puso toda la carne al asador. En cambio, el técnico de Brasil, Ademar Pimenta, era el técnico. Aquí se guardó los jugadores, los mejores jugadores. 3 jugadores brasileños no actuaron. Pero dice la historia que hay algo raro, hay algo oscuro, porque ellos ya tenían los pasajes de boleto de regreso, sin jugar final, sin jugar nada. Ya tenían ellos ya los pasajes de boleto. Ahí se adelantaron. Ahí se involucró la política. No, ahí no sé. Como decía al inicio Luis, Brasil estaba apostando a ser la sede del siguiente mundial. Quizás podría haber sido, ¿no?, haciendo una, ¿cómo llaman? Un acuerdo. Sí, una teoría de conspiración que se llama, ¿no? Una teoría de conspiración de que seguramente ya les pagaron a los brasileños para que no jueguen la final a cambio de ser la sede del siguiente, ¿no? Claro, son los acuerdos en un cuarto cerrado. Ojo, es una teoría nomás, ¿no? Claro, sí. ¿Qué teoría tiene, Johnny? Vea, la teoría que desde ahí el fútbol también comienza la corrupción, pues. Porque como lo dice Cachito, sí, los acuerdos por debajo de la mesa para que una selección no esté con todos los jugadores, para que una selección pierda el partido, para que otra selección no juegue la final. Entonces, desde ahí también
viene la corrupción dentro del fútbol, con esos acuerdos. O sea, no es limpio desde su inicio en los mundiales, el deporte más popular del mundo. Oiga, ¿cómo que hubiésemos querido tenernos los famosos espías para que se conozca, ¿no?, en detalle todas estas situaciones que hoy estamos analizando y que en general tiene todo a favor de que la política y los intereses, en este caso hablemos ya de la FIFA y de todos los países y presidentes, para negociar, diríamos, entre un tema suave, ¿no? Para negociar este tipo de cosas, cómo vamos a manejar en el presente y en el futuro el mundial. Y como dice Johnny, claro, ahí empezó todas estas particularidades para que el fútbol también se lo utilice para otras instancias y desde luego pues que no se juega en la parte limpia, como se dice, ¿no, Johnny? El fair play en todas las instancias, en lo organizativo, en lo económico, en todas estas cosas, pero al final no hay juego limpio, pues. El fair play, Johnny. No hay ese juego limpio, porque solamente lo enuncian en las reuniones, que el fair play, del juego limpio, que el fair play en el aspecto económico, pero a la hora del teo, a la hora de la verdad, cada cual ve por sus intereses y se pasan sobre lo acordado o sobre los reglamentos. Entonces, esto ya viene desde 1934 o desde 1930, que comenzó el fútbol a nivel mundial con sus campeonatos, y que esto viene arrastrando año tras año, década hasta década, siglo tras siglo, y muy difícil que esto llegue a cambiar también. Sí, señor, desde el primer campeonato mundial hemos visto esto, hemos estado analizando, ¿no?, lo económico y debajo de la mesa muchas situaciones. El otro partido que se jugó fue entre Hungría y Suecia. El favorito, Hungría, pero Suecia se pone adelante a los 35 segundos, marca el primer tanto Arne Nyberg. Pero Hungría tenía un equipazo, un verdadero equipazo con jugadores importantes como Jula Sengeler, tal Ticos, no son los ticos. Sarossi, y le pega 5-1 al equipo de Suecia. Con eso pasa a la siguiente fase, sí, a la final. ¿Final juega? Sí, señor. Italia-Hungría. Antes de pasar a la final, compañeros, un dato importantísimo, una tarea que nos dejaron nuestros amigos oyentes y televidentes del capítulo anterior. ¿Se acuerdan que decíamos por qué el saludo fascista en las inauguraciones? ¿Por qué, Johnny? ¿Sabe? Johnny tiene una teoría, si no yo tengo aquí una investigación. Bueno, ya saben, por lo de Mussolini, que era quien mandaba ahí, y empezaron con la vestimenta. Entonces, me imagino que ese era el saludo fascista que ellos tenían para cada uno de los partidos, levantando el brazo derecho. O sea, la política desde el inicio de los mundiales se metió en el fútbol. Es imponer, es poder. Digo, claro, ya vamos a analizar eso. Vamos a analizar esto. Primero, claro, les adelanto que sí es una causa de confusiones, pero también por qué se dan las confusiones. Sucede que, claro, como hemos estado analizando, en el origen de estos mundiales ha estado presente el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, también el franquismo en España, todos de corte fascista y que utilizan este saludo. Y que, por ejemplo, el 14 de mayo de 1938, dato que les contaba hace un rato, la selección inglesa de fútbol se enfrentó a Alemania ante 110,000 espectadores en el Olympia Stadium de Berlín. Se trataba del partido inaugural de su gira europea, que arrancó con un poderoso despliegue político de parte de Inglaterra. Los testimonios explican que a los jugadores ingleses se les había ordenado antes del partido que debían saludar. Las instrucciones venían directamente del Departamento de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Tiempo después se supo que en un principio el equipo se había negado a saludar con el saludo nazi, pero intervino el Ministerio del Exterior y les obligaron a saludar. Es decir, Inglaterra saluda en este partido con el saludo nazi. Ya no de frente, sino a un costado. De frente.
porque no se hizo desfile, sino que solamente se pusieron frente al público y saludaron. Ya. En este mismo mundial, en el partido de inauguración celebrado el 4 de junio en el Estadio Parque de los Príncipes, Alemania decide posar para la foto con el saludo nazi, lo que ocasiona que 30,000 aficionados le hicieran silbidos y abucheos, ¿no es cierto?, a la selección de Alemania. Es decir, son los dos antecedentes que decimos del saludo nazi, que quizás causan la equivocación. Es decir, que tal vez de estos dos eventos fueron los que provocan que de ahí en adelante en las inauguraciones se salude con el saludo nazi. Pero en realidad se trata del saludo olímpico. Recordemos que los primeros partidos internacionales eran en las Olimpiadas. Claro, claro. Que se realizó fue en la Olimpiada. Las Olimpiadas tenían fútbol amateur, pero digamos internacionalmente los únicos eventos de fútbol internacional, valga la redundancia, eran en los Juegos Olímpicos. Y este saludo, ¿no es cierto?, está inspirado en el saludo de lealtad romano. Así figura además en el cartel de Jean Droit de los Juegos Olímpicos de 1924, donde están varias figuras levantando la mano, que es el saludo olímpico. También existe la estampilla postal que lo conmemora. Otra referencia se encuentra en las obras del escultor Pablo Gargallo, que hizo en 1929 2 esculturas en el estadio de Montjuïc, Barcelona, que se llama Atleta Moderno y Atleta Clásico, en las que los atletas hacen el saludo olímpico. La presentación del juramento olímpico se remonta a la época de los Juegos de Olimpia. En ellos y durante el primer día de fiesta se reunían todos los participantes en el Buleterium, después de haber procedido a ofrecer diversos sacrificios a los dioses. Delante de la estatua de Zeus Vengador, y con el brazo derecho extendido hacia él, presentaban juramento solemne de acatar y guardar las normas de los juegos, así como la de reunir las exigidas condiciones de ser griegos libres, no buscados ni perseguidos como reos de asesinato o sacrilegio. Como se parecen los dos saludos, se dejó de usar en las Olimpiadas, es decir, en la actualidad ya no se usa en las Olimpiadas ese saludo, para que no se confunda con el saludo nazi. En los Juegos de Berlín de 1936, es decir, antes de este campeonato, solamente la selección de Francia realiza el saludo. Pero recordemos que Francia no tuvo una época fascista. Francia más bien era republicana. Claro. Así que todo el mundo se extrañó, y de hecho como los Juegos fueron la sede en Alemania, Berlín, todos se sorprendieron y de hecho todos aplaudieron pensando que se trataba de un apoyo al dictador Hitler. Pero no, ellos estaban realizando lo que hacían cada 4 años, hacer el saludo del juramento olímpico, que se parece demasiado. Entonces vemos ahí que tiene en realidad el origen en los Juegos Olímpicos. Antes de estos años, todo siempre se saludaba así, pero como se parecía demasiado al saludo nazi, dejaron de usarlo paulatinamente. Solamente Francia quiso mantener, como quien dice, la costumbre, pero viendo la confusión que creó, también ya fueron poco a poco dejando de usar este saludo. Pero queda otro. Si bien es cierto, el fascista, es con el brazo frente, y ahora lo que se utiliza en el deporte barrial, en las inauguraciones, es con el brazo a un costado. Hacia generalmente la mesa directiva. Saludando a la Claro, ahí no diríamos, claro, un poco estábamos en la confusión si tiene esas particularidades entre lo uno y lo otro, ¿no? De lo que estamos analizando. Acá está en lo correcto, o sea, vamos con el saludo olímpico, el saludo de la participación deportiva y el juramento deportivo, que está en lo correcto, y creo que eso es una señal o un símbolo al saludo y al respeto. Exactamente. Pero nos sacamos la espinita, Cachito. Claro, ahí sí ya estamos bien. Estamos correcto, Johnny, entonces ya no hay esa confusión de cómo es el compañero que tenemos acá es nazi, entonces ahora estamos tranquilos, ¿no, Johnny? Así es, estamos tranquilos, pero yo les hago un recorderis que cuando éramos estudiantes, no sé, el señor Dueñas, si estudió y desfiló cuando eran estudiantes por las calles de la ciudad de Quito, y uno pasaba por la tribuna principal, levantaba el brazo derecho en señal de respeto a las autoridades gubernamentales, municipales,
estudiantiles que estaban en alguna tribuna. Siempre se levantaba y hasta ahora lo hacen, ¿no? Algunos en los desfiles, que también ya se va perdiendo esa práctica actualmente en el mundo, pero en esos tiempos, años atrás, o los que somos de la Guardia Vieja, sí lo hicimos sin ser fascistas ni nazis, pero se hizo eso en homenaje y respeto a las autoridades, compañeros. Ahí hago digamos, un paréntesis al tema. Ese es el civismo. Yo creo que por ahí también está el otro tema, ¿no? El civismo es el respeto. Bueno, ahí sí por lo que hacemos, construimos. Sino que el cambio es ese de frente, y lo que con respeto a las autoridades y al civismo, lo que tú dices, a un costadín. Ahí está. No le quitan nada, ningún favor. Para que no se enoje. Claro. Ya. Continuamos. Bueno, se jugó. Ahora sí a la final. Se jugó la final, pero algo insólito. En los dos mundiales no se dio esta situación, lo que por el tercer y cuarto lugar se juega a la misma hora que por la final. Se jugaron, ¿no? El mismo día, a la misma hora, en diferentes escenarios. El tercero y cuarto lugar y el primero y segundo. El tercero y cuarto lugar, Brasil le gana a Suecia por 4-2. Empezó perdiendo el equipo brasileño, pero ahí está, la garra brasileña le puso 4-2 y quedó en tercer lugar el equipo de Brasil. Lo raro es que no se ha dado en el primero y el segundo campeonato mundial que se jueguen a la misma hora. Y la gran final que se jugó en el Estadio Olímpico de Colombes ante 45,000 personas, Italia-Hungría. ¿Qué le parece, Gachito? ¿El marcador? El marcador, ¿quién ganó, Johnny? ¿Usted qué sabe? 4-2. Ahí está, Filito, 4-2. Juégale en París, en el estadio de Colombes. 4-2, sí, donde señor. Los franceses apoyaban a los húngaros en esa final. Pero eso no afectó, ¿no? Porque los italianos consiguieron la victoria. Y aquí en esta final hay muchas cosas, muchas anécdotas que hablar. Italia, que se corona campeón, fue el primer país o la primera selección que gana ese título por primera ocasión fuera de su país. Y era la victoria del fascismo, como siempre lo calificó Mussolini. Solo un día antes Mussolini le había enviado un telegrama al equipo que decía vencer o morir. Por eso yo manifesté al inicio el tercer mundial calificado también vencer o morir. Pero otra de las anécdotas que hay es el arquero de Hungría, que Antol Szabo, que declaró: nunca me sentí tan feliz después de un partido de fútbol, de haber perdido, porque le pasaron los 4 goles. Y esos 4 goles hicieron que él salvó a 11 personas, a 11 seres humanos que estaban en la cancha por ese vencer o morir. Si Italia no ganaba, ya sabe usted, Cachito, lo que le pasa a Lucho Dueñas cuando no hace caso. Sobre vencer todo o morir. Claro, sobre todo en la casa. El arquero húngaro era el más feliz de todos. Sí. Claro, no ve que en la casa tiene un Mussolini ahí y le castigan, pues entonces acá es el temor, pues, señor Johnny. Y ya recordemos lo que decía la historia. Para Lucho es llegar o morir. Y lo otro si no también. Llega, chao. Exacto. Y lo que decía esa es la precisa. Lo que decía Alejito. Estamos hablando de fútbol. Ya. Bueno, un ratito de relax nomás, señor. Si no le vaya a tomar a pecho y vaya a desinflar el balón y ahí sí se friega todo. Oiga, lo que decía, aquí está una parte, ¿no? En concreto en lo que decía Johnny, de este titular o de la calificativo, lo que decía Alejo, cuando en la historia hay uno de los jugadores que después del torneo fallece y todos esos pormenores. Ahí está una forma, pues, de las amenazas, señor, mi estimado Luis Alfonso y Johnny, en este tema del fútbol, que también corre sus riesgos, ¿no? Y en la historia, en esta época tan complicada, tan difícil en todos los instantes, pues uno prefiere, dice, a ver,
¿qué prefiero? ¿El deporte, mi vida, mi familia o qué no? Entonces ahí está justamente ya uno analizando en profundidad, viene todas estas situaciones complicadas para los jugadores. Sí, mira, y otra de las cosas anecdóticas que tiene este partido es que el técnico de Italia, Vittorio Pozzo, se convierte, ¿no?, en tener el récord de participar en los 2 campeonatos mundiales y ser bicampeón en este torneo. Con un fútbol, como lo han calificado, grosero, tosco, no era exquisito, no era elegante, a excepción de algunos jugadores que eran con la pelota dominadores, ¿no? Pero eran más a la marca, y en cambio el equipo sí, ponía más la fuerza que la técnica. Sí, señor. En cambio, vea, el equipo de Hungría era más técnico, ¿no? Más elegante para jugar a la pelota. Y aquí hay otra de las cosas. En este partido estuvieron 2 técnicos frente a Hungría. El técnico Kardi Dietz y Alfred Schaffer fueron los que dirigieron, ¿eh? 2 técnicos en un campeonato mundial. Y cuando ya se acabó todo, la alegría, lo decía Johnny, llegó los jugadores de Italia nuevamente a su tierra. Vea, Mussolini sacó la chequera, ¡plac!, y puso 8.000 libras para el equipo, ¿eh? Casa para cada jugador. Sí, señor, vea. La plata también ya comenzaba a moverse. Bueno, siempre creo que ha sido eso, ¿no? Sí. Lo económico ha sido siempre por debajo, por encima, por los costados y por donde ustedes los califiquen. Así es. Bueno, vamos llegando a la parte final. No queremos terminar este episodio sin darle chance a Gachito y a Johnny que nos conversen un poquito de, por ejemplo, cómo era posible la transmisión de estos eventos, cómo se enteraban a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica tal vez, cómo estaba, qué tan desarrollado estaba la tecnología, el periodismo, los medios en estas instancias. Bueno, sí, como habíamos adelantado algo anteriormente, ¿no? En el programa que antecede acá, Johnny, le decíamos en la introducción al programa las formas como se conocía, diríamos, las instancias en las que se desarrollaba en el mundial, ¿no? Sobre todo. Y claro, la parte técnica, diríamos que esto a nivel local, en el país sede, se lo podía vivir, ¿no? A través de la radio y los otros medios, como el periódico, y también un pequeño sistema de grabar algunos aspectos importantes del evento, ¿no? Que ahora lo podemos observar, ¿no? Pero eran una tecnología, diríamos, que estaba en desarrollo en ese momento. Pero creo que lo más desarrollado en esto era la radio. Y ahí tenemos, por ejemplo, el telégrafo o el telegram, que se comunicaban del mismo sitio hacia el país de origen, diríamos, de las selecciones participantes. Ya lo decía Johnny, también Luis, en el sentido cómo el jugador cubano va a transmitir. Y claro, ahí está el teléfono, ¿no? Una de las formas cómo en ese momento se transmitía las incidencias de ese cotejo o de ese hecho deportivo, porque hay muchos más, ¿no? que se van desarrollando. Y ahí está también, ya aparecen el tema de las consolas, equipos especiales que se van desarrollando para transmitir, micrófonos. Pero claro, ahí decíamos, y Johnny nos va un poquito a conversar el tema del famoso teléfono, cómo se tenían las líneas, 4 hilos para las transmisiones, qué tan difícil y complicado era, porque claro, yo recuerdo antes, Johnny, comentaban la vieja guardia de quienes eran los técnicos especiales en digamos, instalar las líneas telefónicas de un lugar a otro, llevando cables extensos, vamos a hacer, digamos que del estadio Atahualpa de ese entonces, hablemos de los años 40 o 50, llevar desde la Colón, por ejemplo, que teníamos un lugar más avanzado, ¿no? Pero instalar las redes de teléfonos hacia el sitio mismo, qué complicado, qué difícil. Johnny, es una particular, pero la tecnología avanzaba y permitía justamente llevar estas incidencias de un evento como el que estamos hablando, de un mundial, Johnny.
Sí, Cachito. A ver, sobre los partidos, es pasar de necio decir que lo transmitían en directo. No, como usted lo dijo, lo grababan, lo filmaban y de ahí países avanzados lo revelaban rápido y se podía conocer imágenes a los 2 días del partido que se había jugado, porque como no había la televisión en directo, más era la radio, y usted está mencionando la transmisión por teléfono de 4 hilos, que eso era una lotería, como se dice, porque a veces no sabían si estaban llegando al país al que estaban transmitiendo, porque la conexión era, póngase, de un país a otro iba una parte de la señal, de ahí iba a otro país hasta que llegaba al país que había contratado la transmisión. Entonces, en esos entonces, de lo que me contaron, de lo que se ha leído, el relator tenía que seguirle dando, sin saber si llegaba o no, porque a veces no tenía el retorno, a veces era demorado también el retorno, y usted se tenía que seguir, relata, y pidiendo al Todopoderoso de que esté llegando su señal. Eso también ha pasado en los tiempos actuales, en ciertos países, que a veces, no de 4 hilos ya no, pero que a veces usted no tiene el retorno y no sabe si es que usted pide el tiempo de juego, de tal cosa, tal jingle, y no le contestan. Bueno, tiene que mantener la calma y no soltar la lengua sin saber que está al aire. Usted sabe a lo que me refiero, con alguna palabrita, y seguirle relatando. A mí me sucedió una vez eso. Tuve que relatar todo el partido y acá en Quito se había ido la luz en la emisora y nunca salí en directo, sino al día siguiente lo repitieron el partido. Entonces, en ese entonces, para los mundiales, el teletipo era el que llegaba más rápido a la noticia que por medio de imágenes. ¿Y cómo habrán sido, no, los periodistas de esos entonces para poder comunicar al mundo lo que sucedía en un partido de fútbol, no al instante, sino con algunas horas de retrasos, Cachito? Claro, y ahí está, por ejemplo, vamos a dar como ejemplo el tema del teletipo antes, ¿no? Que era como en la actualidad haríamos... Cajita de Pandora. Exacto, que llegaba y la gente, digamos que en Francia ahí se escribía, ¿no? Como la vieja máquina de escribir, diríamos, ¿no? En forma manual. Y luego pues hacía el recorrido por los diferentes países, pero para llegar con ese pasaba 1 día, 2 días, nos llegaban acá esa información, como que fuera actual, ¿no? Como decía Johnny. Y la radio era algo similar. Entonces no es que llegaba en ese momento, en ese instante, la incidencia del hecho, ¿no? O la información de este hecho noticioso, sino más bien tenían que pasar por diferentes instancias para grabar y luego transmitir y llegar al origen o a donde uno quería que llegue esa información. Hablemos del país de origen, en este caso Francia, y querían que Brasil escuche, ¿no? Cómo avanza su selección, y entonces cumplía este proceso de ir de un tiempo, de un momento hacia otro, y realmente complicado para tener lo que hoy tenemos, este recorrido, estas páginas de la historia, que nos permite un poco mirar aquello, y que desde luego esta tecnología ayuda muchísimo a enriquecer al fútbol, a tener la más alta globalización, y ahora en forma mediática que hoy hablamos. Claro, en ese entonces algo similar, pero en forma, digamos, más limitada de lo que hoy vivimos, pero que permite que el fútbol crezca y tengamos pues una forma muy importante, como la de alta significación, como lo que tenemos ahora en todos los términos que hemos analizado. Así es, muy bien. Solamente también ahí agregar algo, que también era el momento, en cambio, del público. Es decir, como alguien en el otro lado, cruzando el charco,
se enteraba, ¿no? Y obviamente no habían las posibilidades para que todos tengan un aparato receptor donde leían estas noticias del teletipo, y lo que ocasionaba era que se reúnan en la tienda del que tiene radio. Exactamente. O incluso afuera de las radios, ¿no? Claro. Es decir, es como hoy, ¿no? Hablemos, perdón Alejito, hablemos como el internet, ¿no? Un ejemplo. Supuestamente en las grandes ciudades tenemos, ¿no? Pero no en todas, digamos, las grandes ciudades, en los barrios importantes. Pero si nosotros nos alejamos solo al tema rural, de fuera de Quito, tenemos dificultades. Y ahí se reúnen, por ejemplo, en la familia de Luis Dueñas, que tiene internet, vienen las demás familias y se unen ahí para ver ese hecho, ¿no? Algo similar sucedía en esos años. Así es. Bueno, estos datos y más, no sé si Lucho se le queda algo en el tintero para ver. El goleador brasileño Leonidas da Silva con 7 goles fue el máximo romperredes en este campeonato, el tercer campeonato que se realizó en Francia, 1931. Muy bien. Son los datos importantes. Así es. Bien, hemos llegado ya al final, nos hemos pasado, pero es porque el programa también ha estado bastante interesante, con muchos datos, mucha información. Nos hemos pasado del tiempo, pero no importa, es un placer siempre estar cuando los programas son así de amenos, de cordiales. A más. Y exactamente, se nos pasa el tiempo. Les esperamos en el próximo capítulo. Les vamos a dar paso a nuestros compañeros, empezando por Johnny, para que dé su despedida, y le comprometemos a que nos siga acompañando en este podcast Alcemos la Copa. Gracias, Alejo, gracias a Cachito, a Lucho. No, sí, solamente me avisa, ¿no? Porque me cogió hoy día también de nuevo de sorpresa. No sabía qué hora era el programa, pero bueno, tenía algo ya de material listo para poderlo compartir con los televidentes, con los oyentes, y remover nuevamente la historia, ¿no? Porque esto del Mundial en su historia, desde el primero en 1930, recién estamos en el tercero, vea, tantas cosas que han pasado previo a los mundiales, para designación de sedes, para que alguien quede campeón, para que los jugadores puedan participar, jugadores, por ejemplo, que uno en este mundial cobró un penal, el mismo Leonardo, se le había roto, como conocemos ahora, el cordón de la pantaloneta, y tuvo que patear el penal cogiéndose la pantaloneta para que no se le vaya, pero marcó el gol. Entonces son anécdotas que hay en cada uno de los mundiales, y estaré dispuesto para el próximo mundial que vamos a hablar, no para el próximo que va a venir, no, para el mundial de 1950, que ya es el cuarto. Muy bien, gracias Johnny. Luis Dueñas en la parte final. Bueno, vamos llegando ya al cierre de este